El eco de un grito furioso rompió el frágil silencio de la inmaculada mansión, rebotando en las paredes de mármol blanco como un disparo de pura ira que helaba la sangre de cualquiera presente. En el centro de la cocina, un espacio que parecía más un laboratorio estéril de alta tecnología que un hogar cálido, Roberto apretó con fuerza desmedida el brazo tembloroso de la mujer en la que había decidido confiar apenas unas semanas atrás para cuidar su casa. Sus ojos, habitualmente fríos y calculadores como correspondía a un magnate de su nivel, ardían ahora con un fuego que aterrorizaba y dominaba el ambiente, cargado de una decepción profunda. No podía comprender la escena que se desarrollaba ante sus ojos, una traición que parecía burlarse de su generosidad y de sus intentos por mantener el orden en su vida caótica desde aquella tragedia que lo dejó viudo. Clara, la mujer que actualmente estaba siendo aplastada bajo el peso de la acusación y la fuerza física de su patrón, abrazaba una bolsa de basura negra contra su pecho, como si contuviera las joyas de la corona en lugar de desperdicios podridos. Sus manos, ásperas y callosas por años de trabajo incansable en el campo, tenían los nudillos blancos por la fuerza con la que se aferraba al plástico, negándose rotundamente a soltar esa carga vergonzosa. Se veía diminuta contra los gigantescos electrodomésticos de acero inoxidable, como una mancha de suciedad en un mundo perfectamente desinfectado que Roberto había pagado millones para mantener impoluto. Para él, esto no era un simple robo menor, era un insulto directo a su inteligencia y una violación a la santidad de su hogar, el único lugar donde exigía lealtad absoluta. Al fondo de la habitación, observando el espectáculo con una calma que contrastaba violentamente con la histeria del momento, estaba Cynthia, apoyada elegantemente contra la isla de granito importado. La prometida de Roberto limaba sus uñas con una parsimonia exasperante, luciendo una sonrisa que apenas disimulaba su satisfacción, como si hubiera estado esperando este momento exacto durante semanas. Su ropa de diseñador y su postura relajada eran un recordatorio visual de quién pertenecía a ese mundo de lujo y quién era simplemente una intrusa desechable que había cruzado la línea. No hizo ningún intento por calmar a su futuro esposo. Al contrario, sus ojos brillaban con una malicia divertida, disfrutando de ver cómo la ratita de campo, como solía llamar a Clara en privado, era finalmente acorralada sin escapatoria. Roberto sacudió el brazo de la empleada una vez más, haciendo que la bolsa de basura crujiera ruidosamente, un sonido grotesco en medio del silencio sepulcral de la casa. Su voz se elevó nuevamente, cargada de veneno y autoridad, cuestionando cómo era posible tal descaro bajo su propio techo. Le recordó a gritos que le había dado un salario digno, un uniforme limpio y un lugar donde trabajar, y que ella le pagaba escarbando en la inmundicia como un animal salvaje. La acusación flotaba en el aire, pesada y tóxica, mientras él exigía saber qué clase de persona robaría lo que otros ya habían descartado, asumiendo que era una muestra de avaricia patológica o una falta total de higiene que ponía en riesgo a su familia. Clara intentó abrir la boca para explicarse, pero el miedo le cerró la garganta, dejando salir solo un gemido ahogado que sonó más a culpabilidad que a defensa ante los oídos del millonario. Las lágrimas corrían libremente por sus mejillas, cayendo sobre su delantal impecable, pero no soltó la bolsa, protegiéndola con su propio cuerpo como si su vida dependiera de ello. Sabía que la verdad era algo que Roberto no estaba listo para escuchar, o peor aún, que no creería dada la influencia venenosa de la mujer que sonreía a sus espaldas. La impotencia la invadió, pues sabía que cualquier palabra que dijera sería torcida por la presencia maligna de Cynthia, quien controlaba la narrativa de esa casa con puño de hierro envuelto en seda. La furia de Roberto no provenía solo del acto de robar basura, sino de la sensación de haber fallado nuevamente en proteger su hogar de influencias negativas, proyectando sus propias inseguridades en la humilde trabajadora. Él, un hombre obsesionado con la eficiencia y la limpieza, veía en ese acto una mancha intolerable en su sistema perfecto, una grieta por donde se colaba el caos que tanto temía. Miró con asco la bolsa negra
imaginando restos de comida en descomposición y bacterias invadiendo su cocina de lujo, sin detenerse ni un segundo a pensar por qué alguien se rebajaría a tal nivel. Su mente, entrenada para los negocios y los números, no lograba procesar la ecuación humana del hambre y la desesperación que tenía delante. Antes de continuar con esta tensa confrontación y descubrir el desgarrador secreto que oculta esa bolsa, tómate un momento para decirnos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo y suscríbete al canal para no perderte el desenlace. Roberto, ignorando el llanto silencioso de la mujer, dio un paso atrás como si ella fuera contagiosa, mirándola con una mezcla de lástima y repugnancia que dolía más que cualquier golpe físico. Su decisión estaba tomada en ese instante de ceguera emocional. No había espacio en su vida para ladrones, ni siquiera para aquellos que robaban lo que nadie quería. La sentencia estaba dictada en su mirada dura, preparándose para expulsar el problema de su vista para siempre. Cynthia aprovechó el breve silencio para clavar el último clavo en el ataúd de Clara, comentando con una voz suave y venenosa que siempre supo que esa mujer no era de fiar. Dijo que había notado cómo la comida desaparecía misteriosamente y que era evidente que Clara se estaba aprovechando de la nobleza de Roberto desde el primer día. Sus palabras, calculadas para inflamar el ego herido del empresario, funcionaron a la perfección, validando la ira de Roberto y convirtiendo la sospecha en una certeza absoluta. La villana se regocijaba internamente, sabiendo que con Clara fuera del camino, nadie más podría interferir en sus planes oscuros dentro de la mansión ni descubrir lo que sucedía cuando Roberto no estaba. El millonario, manipulado y furioso, agarró a Clara por el hombro y comenzó a arrastrarla hacia la salida de servicio, decidido a echarla a la calle en ese mismo instante sin escuchar súplicas. Los zapatos de Clara resbalaban sobre el piso pulido mientras intentaba frenar, no para salvar su trabajo, sino porque sabía que si la echaban, alguien más en esa casa sufriría un destino terrible. Su resistencia física solo aumentó la ira de Roberto, quien interpretó su lucha como un acto de rebeldía final, una negativa a aceptar las consecuencias de sus actos criminales. La tensión en la cocina alcanzó su punto máximo, con los gritos de él y el llanto de ella mezclándose en una sinfonía de dolor. En el umbral de la puerta, a punto de ser lanzada a la intemperie como un objeto inservible, Clara miró hacia atrás, no a su verdugo ni a la mujer que sonreía cruelmente, sino hacia el interior de la casa. Su mirada estaba llena de una angustia terrorífica, pensando en la promesa que había hecho y en la pequeña vida que dependía de ese contenido que ella protegía con tanto fervor. Roberto, ciego a la realidad, levantó la mano para abrir la puerta y llamar a seguridad, sin saber que estaba a punto de cometer el error más grande de su vida, un error que lo perseguiría por siempre si cruzaba ese umbral. La verdad estaba a solo unos metros de distancia, oculta en la oscuridad esperando ser revelada. Retrocedamos el reloj apenas 24 horas antes del estallido en la cocina, transportándonos a una mañana que parecía perfecta bajo la luz dorada que bañaba la lujosa propiedad. Roberto, impecable en su traje italiano hecho a medida, terminaba de ajustar su corbata frente al espejo del vestíbulo, proyectando la imagen del éxito y la estabilidad que tanto se esforzaba por mantener. El aroma a café recién hecho y pan tostado flotaba en el aire, creando una ilusión doméstica de calidez y familia feliz que él, en su inocencia y deseo de normalidad, compraba sin cuestionar. No tenía forma de saber que esa atmósfera tranquila era tan frágil como el cristal, sostenida únicamente por su presencia física en la casa y destinada a romperse en 1000 pedazos en el instante exacto en que cruzara la puerta hacia el exterior. Antes de salir a enfrentar su imperio corporativo, el magnate se detuvo para despedirse de su hija, observando con un ceño de preocupación mal disimulado lo delgada que se veía la pequeña niña. La niña, pálida y frágil como una muñeca de porcelana antigua, apenas levantaba la vista del suelo, escondiendo sus grandes ojos tristes detrás de un flequillo despeinado. Roberto comentó en voz alta que la notaba demasiado ligera al abrazarla, buscando una explicación lógica, pero Cynthia intervino de inmediato,
con una suavidad ensayada, acariciando el hombro de su prometido. Le aseguró con una mentira fluida que todo se debía a la constitución física heredada de su madre y a una etapa de falta de apetite común en los niños, desviando hábilmente cualquier sospecha sobre la terrible realidad nutricional de la niña. Con una última sonrisa de gratitud hacia la mujer que creía que estaba salvando a su familia del abismo emocional, Roberto tomó su maletín de cuero y salió por la puerta principal con paso firme. El sonido pesado de la puerta de madera maciza cerrándose resonó como un disparo de salida, marcando el final de la seguridad y el comienzo del infierno diario para los habitantes vulnerables de la mansión. Apenas el motor de su automóvil de lujo se desvaneció en la distancia de la carretera privada, la atmósfera de la casa cambió drásticamente, volviéndose fría y hostil, como si la temperatura hubiera descendido 10 grados en un solo segundo. La máscara de bondad maternal que Cynthia había llevado con tanta destreza se derritió instantáneamente, revelando el rostro duro y despectivo de la verdadera dueña de la pesadilla. Cynthia se giró lentamente sobre sus tacones altos, el sonido rítmico y agudo contra el piso de mármol anunciando el cambio de régimen a uno de terror absoluto para la pequeña y la empleada. Su postura corporal se relajó, perdiendo la elegancia rígida que mostraba ante Roberto, y adoptó una actitud de depredador que observa a una presa indefensa en su propio territorio. Miró a Aniña, quien instintivamente se encogió en su silla, sabiendo por dolorosa experiencia que la protección de su padre había desaparecido hasta la noche y que ahora estaba a merced de los caprichos crueles de su madrastra. La mujer sacó su teléfono para revisar sus redes sociales, ignorando deliberadamente la presencia de la niña, tratándola como un mueble molesto que estorbaba en su diseño de interiores perfecto. Llegó la hora del almuerzo, un momento que debería ser de nutrición y descanso, pero que en esta casa se había convertido en el escenario principal de la tortura psicológica sistemática. Clara, la nueva empleada doméstica, entró al comedor con una bandeja humeante que contenía un almuerzo balanceado y delicioso, preparado con esmero especial para la niña desnutrida. Sin embargo, antes de que el plato pudiera tocar la mesa frente a la pequeña hambrienta, la mano manicurada de Cynthia interceptó la bandeja en el aire con un movimiento brusco. La villana inspeccionó la comida con una mueca de asco fingido, como si la simple vista de nutrientes fuera una ofensa personal a su estilo de vida, fitness y superficial. Con una voz cargada de veneno dulce, Cynthia se dirigió a la niña, recordándole un supuesto crimen cometido el día anterior que justificaba el castigo inhumano que estaba a punto de imponer. Le dijo que había encontrado migajas invisibles en la alfombra persa de la sala de estar y que las niñas que no sabían comer con educación no merecían ser alimentadas al día siguiente. Era una excusa absurda y fabricada, diseñada únicamente para ejercer control y causar sufrimiento, pero dicha con tal autoridad que anulaba cualquier lógica. Cynthia declaró que ese día no habría almuerzo para Aniña, supuestamente para enseñarle una lección de modales que la niña, en su inocencia, jamás olvidaría, privándola de lo más básico para sobrevivir. Aniña, víctima de un mutismo selectivo provocado por el trauma de perder a su madre biológica, no pudo articular ninguna defensa ni súplica verbal ante la injusticia flagrante. Sus ojos enormes y expresivos se llenaron de lágrimas silenciosas que rodaron por sus mejillas hundidas, un grito de auxilio mudo que resonaba más fuerte que cualquier alarido. Se agarró el estómago vacío con sus manitas huesudas, temblando ligeramente por la baja de azúcar y el miedo paralizante que le provocaba la presencia dominante de Cynthia. La niña sabía que llorar ruidosamente solo empeoraría las cosas, así que tragó su dolor en silencio, aceptando el castigo con una resignación que ningún niño de 6 años debería conocer jamás. Desde la entrada de la cocina, Clara observó la escena con el corazón estrujado, sintiendo una mezcla de indignación y horror que le revolvía las entrañas. A pesar de ser nueva en el trabajo y necesitar desesperadamente el salario, su instinto humano y maternal no le permitió quedarse callada ante tal atrocidad cometida contra una criatura indefensa. Dando un paso valiente hacia la mesa,
intentó intervenir con voz temblorosa pero firme, sugiriendo que tal vez la niña podría comer solo un poco de arroz o pan para no enfermarse. Fue un acto de heroísmo humilde, arriesgando su propio sustento por el bienestar de alguien que apenas conocía, impulsada por la empatía de quien también ha conocido el hambre. La reacción de Cynthia fue inmediata y despiadada, girando su cabeza hacia Clara con la velocidad de una víbora atacando, sus ojos inyectados de una furia fría y calculadora. Le advirtió con un tono bajo y amenazante que ella era la señora de la casa y que si Clara se atrevía a cuestionar sus métodos de crianza una vez más, se arrepentiría profundamente. La amenazó no solo con el despido inmediato, sino con usar sus influencias para asegurarse de que Clara nunca más consiguiera trabajo en toda la ciudad, condenándola a la miseria. Cynthia dejó claro que en esa mansión su palabra era la ley absoluta y que la compasión era una debilidad que se pagaba muy caro. Para sellar su punto y demostrar su poder total, Cynthia tomó el plato de comida caliente que Clara había preparado con tanto amor y caminó hacia el cubo de basura de la cocina. Ante la mirada horrorizada de la empleada y los ojos hambrientos de la niña, la mujer arrojó el contenido intacto al desperdicio, mezclando comida fresca con suciedad en un acto de desperdicio ofensivo y cruel. «Si tiene tanta hambre, que aprenda a no ensuciar mi casa», sentenció antes de retirarse a su sesión de spa privada, dejando tras de sí un silencio desolador. Clara se quedó mirando la comida en la basura y en ese momento, una idea desesperada y peligrosa comenzó a germinar en su mente bondadosa. La noche cayó sobre la mansión, envolviéndola en sombras alargadas, y con ella llegó la hora de la cena, otro despliegue obsceno de abundancia desperdiciada que ofendía profundamente los principios de Clara. En el comedor principal, bajo una lámpara de araña que costaba más que la casa entera de la empleada, Cynthia presidía la mesa con un pollo, asado entero, dorado y jugoso que apenas había tocado con su tenedor de plata. La villana, obsesionada con su imagen corporal y despreciativa hacia el esfuerzo ajeno, masticó un pequeño trozo con desgana, arrugando la nariz como si el manjar fuera cartón insípido. Ante la mirada atónita de Clara, que servía el agua, Cynthia empujó el plato lejos de sí, declarando que la carne se había enfriado 3 grados más de lo aceptable y que, por lo tanto, ya no era apta para su paladar refinado, condenando el banquete entero al destino de la basura sin un segundo de remordimiento. Con una frialdad mecánica que helaba la sangre, Cynthia se levantó de la mesa y tomó la fuente de cerámica pesada, caminando hacia la cocina con el propósito destructivo de quien no conoce el valor del hambre. Clara la siguió a una distancia prudente, conteniendo el aliento, rezando en silencio para que la mujer cambiara de opinión o simplemente dejara las sobras en la encimera para que alguien más pudiera aprovecharlas. Pero la crueldad de Cynthia era meticulosa. Vertió el pollo entero, que aún humeaba con un aroma delicioso a hierbas y mantequilla, directamente en el cubo de basura principal. Por un milagro del destino o la física, la comida cayó sobre una pila de servilletas de papel limpias que se habían desechado minutos antes, quedando técnicamente intacta y separada de cualquier suciedad real, posada allí como un tesoro descartado, esperando ser rescatado por manos amorosas. El sonido de los tacones de Cynthia alejándose hacia el garaje para su sesión nocturna de gimnasio fue la señal de salida que Clara había estado esperando con el corazón en la garganta. Apenas escuchó el rugido del motor deportivo desvanecerse calle abajo, la empleada se abalanzó sobre el cubo de basura con una urgencia que nacía de la pura compasión humana. No se sentía como una ladrona ni como alguien sucio. Se sentía como una rescatista en una zona de desastre, salvando vida de los escombros de la vanidad. Con manos temblorosas pero decididas, recuperó el pollo asado, comprobando con alivio que la carne estaba inmaculada, protegida por su propia piel dorada y el lecho de papel, una bendición oculta en medio de la inmundicia moral de esa casa. Clara trabajó con la rapidez y precisión de un cirujano, separando la carne limpia de cualquier contacto sospechoso, colocándola en un plato sencillo pero digno,
y envolviéndolo en un paño de cocina limpio para mantener el calor. Sabía que no podía alimentar a la niña en la cocina, donde las cámaras de seguridad o un regreso imprevisto de Cynthia podrían descubrirlas y sellar el destino de ambas. Tenía que llevar el botín a su lugar seguro, el único rincón de esa mansión de vidrio y hielo que conservaba algo de calidez humana. Con el plato escondido bajo su delantal, se dirigió sigilosamente hacia el área de servicio, caminando de puntillas para no despertar a los fantasmas de la casa, sintiendo el calor de la comida contra su vientre como un secreto compartido de supervivencia. El destino era el cuarto de lavado, un espacio pequeño y vibrante ubicado en la parte posterior de la casa, donde el zumbido constante de la secadora y el olor a suavizante creaban una burbuja de aislamiento sensorial. Para Clara y a Niña, este lugar se había convertido en su santuario secreto, el único sitio donde el mármol frío no llegaba y donde el ruido de las máquinas enmascaraba sus susurros conspiradores. Al entrar y cerrar la puerta tras de sí, el aire, caliente y húmedo, la golpeó, un contraste reconfortante con el aire acondicionado glacial del resto de la residencia. Allí, en un rincón entre cestas de ropa sucia y detergentes, estaba el pequeño refugio improvisado que habían construido, lejos de la mirada crítica de la madrastra malvada. A Niña estaba allí, hecha un ovillo sobre una montaña de toallas mullidas, abrazando sus rodillas contra el pecho en una posición fetal que gritaba su necesidad de protección y consuelo. Cuando vio entrar a Tia, Clara, sus ojos grandes y asustados, se iluminaron con un brillo de esperanza, que atravesó la penumbra del cuarto, reconociendo a la única persona que la trataba con bondad. Clara se arrodilló frente a ella, no como una sirvienta ante su ama, sino como una madre ante una hija, y destapó el plato con una sonrisa suave. El aroma del pollo asado llenó el pequeño espacio, y el estómago de la niña rugió con una ferocidad que rompió el corazón de la mujer, recordándole la urgencia biológica que estaba siendo negada sistemáticamente por la crueldad adulta. La niña no esperó por cubiertos ni ceremonias, atacó la comida con sus pequeñas manos, devorando la carne con una desesperación primaria que era dolorosa de presenciar en una heredera millonaria. Clara observó con los ojos llenos de lágrimas cómo la pequeña masticaba rápido, casi sin respirar, temerosa de que en cualquier momento alguien entrara y le arrebatara el sustento, como tantas veces había ocurrido antes. Era una imagen de contrastes brutales. Una niña vestida con ropa de marca cara, escondida en un lavadero, comiendo sobras rescatadas de la basura como si fuera el manjar más exquisito del mundo. Cada bocado que a Niña tragaba era una pequeña victoria de la vida sobre la muerte, un acto de resistencia silenciosa facilitado por el coraje de una empleada doméstica. Mientras la niña comía, Clara extendió su mano callosa y comenzó a acariciar suavemente el cabello enmarañado de a Niña, desenredando los nudos con una ternura infinita que la niña no había sentido en años. El contacto físico era tan nutritivo para la pequeña como la proteína que ingería. A Niña se inclinó instintivamente hacia la mano de Clara, cerrando los ojos por un momento y dejando escapar un suspiro de alivio puro. En ese instante, la barrera entre empleada y patrona se disolvió por completo, reemplazada por un vínculo sagrado de cuidadora y protegida, forjado en el secreto y la necesidad compartida. Clara le limpió una mancha de grasa de la mejilla con su pulgar, transmitiéndole con ese simple gesto todo el amor que su propio padre, cegado por las mentiras, no estaba logrando darle. Rompiendo el silencio solo con un susurro que apenas competía con el rumor de la secadora, Clara comenzó a hablarle a la niña, validando su existencia y borrando las mentiras tóxicas de Cynthia. Le dijo que era una niña buena, preciosa, y que no había hecho nada malo para merecer el hambre, contrarrestando el lavado de cerebro diario que recibía de su madrastra. «No creas lo que ella dice, mi amor. Tu pancita no tiene la culpa de nada», murmuró Clara, mirando directamente a los ojos de la niña para asegurarse de que el mensaje llegara a su alma herida. A Niña, con la boca llena y las mejillas sonrosadas por primera vez en días, asintió levemente, absorbiendo esas palabras como agua en un desierto,
empezando a creer, aunque fuera un poco, que tal vez ella sí merecía existir. Cuando el plato quedó vacío y limpio, Clara abrazó a la niña contra su pecho, meciéndola suavemente mientras le hacía una promesa solemne que sellaría su destino en esa casa. «Escúchame bien, niña», le susurró al oído con una intensidad feroz. «Mientras la tía Clara esté aquí, te prometo que no volverás a sentir dolor en la barriga. Yo te voy a cuidar aunque tenga que pelear con dragones». Esa noche, en la oscuridad del lavadero, se firmó un pacto de sangre y lealtad. Clara sabía que estaba arriesgando su empleo y su libertad al robar comida y desobedecer órdenes directas, pero al sentir el pequeño cuerpo de la niña relajarse en sus brazos, supo que no había otra opción posible. El vínculo estaba construido y sería la fuerza que impulsaría la tormenta que estaba por venir. Los días siguientes en la mansión se transformaron en una partida de ajedrez psicológico sofocante, donde cada movimiento era vigilado por ojos invisibles y malintencionados. Cynthia, cuya paranoia crecía a la par de su crueldad, no tardó en notar que las sobras destinadas a la basura desaparecían misteriosamente, desafiando sus órdenes estrictas de desperdicio. Convencida de que Clara estaba desafiando su autoridad para alimentarse ella misma, la villana decidió convertir la cocina en una prisión de alta seguridad tecnológica. Aprovechando una tarde en la que Roberto estaba en una reunión de negocios, hizo instalar cámaras de vigilancia discretas en puntos estratégicos, camufladas entre la decoración moderna, convirtiendo el hogar en un escenario de Gran Hermano, donde cualquier acto de compasión quedaría registrado como un crimen imperdonable contra su régimen. La situación escaló rápidamente cuando Cynthia acorraló a Clara contra la nevera, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos fríos, para imponer nuevas reglas draconianas que buscaban quebrar su espíritu. Con un tono de voz falsamente dulce, le informó que, debido a los robos detectados en la despensa, quedaba terminantemente prohibido que la empleada consumiera cualquier alimento comprado con el dinero de Roberto. A partir de ese momento, Clara debía traer su propia comida o pasar hambre durante sus turnos de 12 horas, una medida sádica diseñada para debilitarla físicamente y forzarla a renunciar por agotamiento. Sin embargo, lo que Cynthia no sabía era que su castigo no afectaba tanto a la mujer adulta, quien estaba acostumbrada a la escasez, sino que condenaba a muerte lenta a la pequeña niña, cuya única fuente de nutrición eran esos robos. Con el acceso a la despensa bloqueado y las cámaras zumbando silenciosamente en las esquinas, la salud de la pequeña niña comenzó a deteriorarse visiblemente día tras día. La niña pasaba la mayor parte del tiempo encerrada en su habitación, demasiado débil para jugar, con ojeras violáceas que resaltaban alarmantemente en su rostro de cera. Clara, desesperada, compartía su propio y humilde almuerzo traído de casa con la niña a escondidas en el lavadero, pero un simple sándwich y una manzana no eran suficientes para revertir la desnutrición crónica de una niña en crecimiento. La empleada sentía que el tiempo se les escapaba como arena entre los dedos, y cada vez que veía a Roberto llegar a casa ciego ante la palidez cadavérica de su hija, su frustración aumentaba hasta convertirse en una bomba de tiempo emocional. La tensión llegó a su punto de ruptura la noche de la gran gala empresarial que Roberto había organizado en la mansión para cerrar un trato multimillonario con inversores extranjeros. La casa bullía de actividad frenética. Chefs contratados preparaban manjares exóticos, camareros de etiqueta circulaban con bandejas de plata y el aroma a riqueza flotaba en el aire mezclado con perfumes caros. Mientras abajo todo era lujo, risas y brindis con champán, arriba, en la oscuridad del segundo piso, la niña permanecía encerrada bajo llave por Cynthia, quien había alegado que la niña estaba indispuesta para evitar que su aspecto enfermizo arruinara la estética perfecta de la velada. El contraste entre la abundancia obscena del primer piso y la miseria silenciosa del segundo era una herida abierta en la conciencia de Clara. El banquete fue un desfile de excesos: langostas importadas, cortes de carne premium, panes artesanales y postres bañados en oro comestible, la mayoría de los cuales apenas fueron probados por los invitados
ocupados en hablar de negocios. Clara, relegada a lavar platos en la cocina trasera, veía cómo bandejas enteras de comida gourmet regresaban intactas, un festín capaz de alimentar a una familia entera durante una semana. Su estómago vacío se retorcía de dolor, no por ella, sino al imaginar a la niña arriba, probablemente llorando de hambre en la oscuridad, mientras su padre brindaba por el éxito financiero. La injusticia de la escena le quemaba la sangre, empujándola hacia un precipicio moral donde la obediencia y la supervivencia ya no podían coexistir. Cuando el último invitado se retiró y el silencio volvió a adueñarse de la casa, Cynthia entró en la cocina como un general inspeccionando el campo de batalla después de la masacre. Miró con desdén las montañas de sobras de lujo apiladas en la encimera y dio la orden que Clara más temía y esperaba. «Tira todo eso ahora mismo. No quiero que mi cocina huela a comida rancia mañana por la mañana». Observó específicamente una bandeja con colas de langosta y filetes casi enteros, ordenando que fueran directo a la bolsa negra de basura. Clara asintió con la cabeza gacha, obedeciendo mecánicamente mientras su mente trabajaba a 1000 por hora, calculando los riesgos, midiendo las distancias y tomando la decisión más peligrosa de su vida laboral. Aquí es donde la ética se enfrenta a la necesidad de la manera más brutal posible, y quiero que seas honesto contigo mismo por un momento. Si estuvieras en los zapatos de Clara, viendo cómo se tira comida de lujo a la basura, mientras una niña inocente muere de hambre en la habitación de arriba, ¿tendrías el valor de arriesgar tu empleo y tu libertad para robar esa basura? Cuéntanos en los comentarios qué harías tú en esta situación límite. Clara esperó a que Cynthia subiera las escaleras hacia el dormitorio principal, contando los segundos hasta escuchar el cierre de la puerta, sintiendo cómo el sudor frío le recorría la espalda bajo el uniforme. Sabía que las cámaras estaban allí, observando implacables, pero el recuerdo de la carita pálida de Aniña pesaba más que cualquier miedo a ser descubierta por una lente electrónica. Con movimientos rápidos y precisos, Clara se acercó al cubo de basura donde acababa de depositar las sobras de la gala que reposaban limpiamente sobre una capa de manteles de lino desechados. Rescató las piezas más nutritivas, carne suave, pan fresco y frutas, colocándolas con cuidado dentro de una bolsa de basura negra nueva para camuflar el contenido como desperdicios. Su plan era simple, pero arriesgado. Sacaría la bolsa, fingiendo que iba al contenedor exterior, pero se desviaría hacia el cuarto de servicio para alimentar a la niña antes de deshacerse de la evidencia. Su corazón latía con tanta fuerza que temía que el sonido despertara a la casa entera, pero sus manos no temblaron. Estaba impulsada por una misión superior que trascendía las reglas de la propiedad privada. Sin embargo, lo que Clara no sabía era que Cynthia no se había ido a dormir. La villana estaba en su vestidor, con una copa de vino en la mano, observando la transmisión en vivo de las cámaras de seguridad en su tableta con una sonrisa depredadora. Vio cada movimiento de Clara, la vacilación, la recuperación de la comida, el ocultamiento en la bolsa negra. Para Cynthia, esto no era un acto de caridad desesperada, sino la prueba definitiva que necesitaba para destruir a la empleada y, de paso, reafirmar su control total sobre Roberto. No interrumpió el acto. Dejó que Clara terminara de robar, saboreando la anticipación del escándalo que estaba a punto de desatar, una obra maestra de manipulación que consolidaría su poder. Clara, ajena a que su destino estaba sellado, tomó la bolsa contra su pecho y caminó hacia la salida, creyendo ingenuamente que había burlado al sistema una vez más. Se sentía victoriosa, imaginando la sonrisa de Aniña al probar la langosta, sin saber que estaba caminando directamente hacia la trampa que Cynthia había preparado. Al cruzar el pasillo hacia el área de servicio, no se dirigió a la calle, sino que se preparó para el desvío hacia el escondite. Fue en ese momento preciso, con la evidencia en brazos, que el destino colisionó con la realidad. Los pasos furiosos de Roberto, alertado por una Cynthia que acababa de despertar sus peores inseguridades, resonaron en la escalera. La trampa se cerró de golpe y la escena estaba lista para el grito inicial que lo cambiaría todo. Volvemos al instante frenético,
donde la confrontación física en el pasillo alcanzó su punto de ebullición, con los gritos de Roberto rebotando contra las paredes como truenos en una tormenta doméstica. En lugar de aceptar su expulsión y correr hacia la puerta principal para salvar su propia piel, Clara aprovechó un descuido momentáneo del millonario para soltarse de su agarre con una fuerza nacida de la desesperación materna. No corrió hacia la libertad de la calle, sino que se lanzó hacia el interior de la casa, directo al cuarto de servicio al final del pasillo, cerrando la puerta tras de sí con un golpe seco. Roberto, cuya furia se había transformado en una incredulidad ciega ante lo que consideraba una insolencia final, corrió tras ella, convencido de que la empleada intentaba atrincherarse o esconder más objetos robados antes de que llegara la policía. El CEO llegó a la puerta de madera sencilla y la golpeó con el puño, gritando amenazas legales y exigiendo que abriera inmediatamente si no quería empeorar su situación penal. Al no recibir respuesta, y guiado por la adrenalina tóxica que Cynthia había inyectado en sus venas con sus mentiras, Roberto no esperó por llaves ni cortesías. Retrocedió un paso y propinó una patada certera a la cerradura vieja. La puerta cedió con un crujido astillado, abriéndose de par en par para revelar el interior del pequeño cuarto de lavado. Roberto entró como un huracán, listo para arrastrar a la mujer por el cabello si era necesario, pero sus pies se congelaron en el umbral y el aire se le escapó de los pulmones en un grito ahogado que nunca llegó a salir de su garganta, paralizado por una visión que desafiaba toda su realidad. Allí en el suelo de baldosas frías, sobre una manta raída que servía de mantel improvisado, estaba su hija, la pequeña niña, a quien él creía durmiendo segura en su cama de princesa en el piso superior. La niña no estaba durmiendo, estaba sentada con las piernas cruzadas, rodeada por el contenido de la bolsa de basura negra que Clara había defendido con su vida. Con las manos manchadas de salsa y grasa, Aniña devoraba los restos de la langosta y el pan de la gala con una voracidad animal que helaba la sangre, masticando con rapidez como si temiera que la comida fuera a desvanecerse. No había rastro de la niña sin apetito que Cynthia describía. Frente a él había una criatura famélica, un espectro de hambre en su propia casa de abundancia, sobreviviendo gracias a los desperdicios que él había ordenado tirar. El cerebro de Roberto, acostumbrado a procesar datos financieros complejos en segundos, colapsó ante la incongruencia grotesca de la escena emocional que tenía delante. Sus ojos saltaban de la bolsa de basura negra a la cara sucia de su hija, tratando de conectar los puntos de una verdad que había estado ignorando sistemáticamente. Vio los trozos de carne premium mezclados con servilletas arrugadas. Vio la delgadez extrema de los brazos de Aniña expuestos por el pijama y vio a Clara arrodillada junto a ella, no escondiendo joyas ni dinero, sino sosteniendo una botella de agua barata para que la niña pudiera tragar. La acusación de robo se desmoronó instantáneamente, reemplazada por un horror nauseabundo al comprender que el único crimen de la empleada había sido alimentar a su hija cuando él no lo hacía. Aniña, al notar la presencia imponente de su padre en la puerta, detuvo su masticación frenética y se encogió instintivamente, esperando un grito o un castigo como los que recibía de su madrastra. Pero al ver que Roberto no se movía, la inocencia infantil rompió la tensión de la manera más dolorosa posible. La niña extendió una mano temblorosa, sosteniendo un trozo de pan mordido que había sacado de la bolsa. Con una voz ronca por el desuso y la debilidad, rompió su mutismo selectivo para ofrecerle lo único que tenía. «Papá, come, está rico». La tía Clara lo limpió para mí. Esa frase simple, dicha con tanta generosidad en medio de tanta miseria, fue el golpe final que destrozó la armadura de arrogancia de Roberto, perforando su corazón con una culpa más afilada que cualquier cuchillo. Clara, viendo el estado de shock del patrón, se interpuso entre él y la niña, extendiendo los brazos en un gesto de protección feroz, preparada para recibir cualquier golpe destinado a la pequeña. Con lágrimas corriendo por su rostro cansado, pero con la mirada alta y digna, pronunció su sentencia. «Puede llamar a la policía ahora, señor Roberto, que me lleven presa por ladrona,
Pero por favor, por el amor de Dios, no deje que ella siga pasando hambre. Ella no tiene la culpa de nada. No había desafío en su voz, solo una súplica desgarradora. Por la vida de la niña. Una demostración de amor desinteresado que contrastaba violentamente con la frialdad de la mujer que esperaba en el pasillo, revelando quién era la verdadera madre en esa casa. Las rodillas de Roberto fallaron, cediendo bajo el peso aplastante de la verdad, y el gran magnate cayó al suelo del lavadero, no como un rey, sino como un penitente destruido. Se arrastró los pocos centímetros que lo separaban de su hija, ignorando la suciedad y la basura, y envolvió el frágil cuerpo de Aniña en un abrazo desesperado. Al tacto, sintió cada costilla de la niña a través de la tela fina, sintió los huesos de sus hombros y la falta total de masa muscular, una evidencia física irrefutable de la negligencia criminal que había ocurrido bajo sus propias narices. «¿Qué te han hecho, mi amor? ¿Qué te han hecho?», sollozó contra el cabello sucio de la niña, sus lágrimas mojando la cara de Aniña, quien simplemente se recostó en su pecho, aliviada de sentir a su papá de vuelta. En ese momento de intimidad dolorosa y revelación, el sonido agudo e irritante de los tacones de Cynthia resonó en el pasillo, rompiendo la atmósfera de redención con su presencia tóxica. La prometida apareció en el marco de la puerta destrozada, con las manos en las caderas y una expresión de impaciencia, esperando ver a Clara esposada o expulsada. «¿Todavía sigue aquí esa muerta de hambre?», preguntó con desdén, sin notar inicialmente a la niña en el suelo. Su preocupación no era el bienestar de la familia, sino la eficiencia de la limpieza de su entorno. Para ella, Clara era una mancha que debía ser borrada, y la demora de Roberto en ejecutar la orden le resultaba incomprensible y molesta. Cuando la mirada de Cynthia finalmente bajó y registró la escena, Roberto abrazado a la niña rodeados de basura, su reacción no fue de preocupación ni de vergüenza, sino de puro asco superficial. Arrugó la nariz como si oliera algo podrido y soltó una risa nerviosa y cruel. «¡Ay, por Dios, Roberto! Levanta a esa niña de ahí. Mira cómo está comiendo del suelo como un perro callejero. ¡Qué vergüenza si alguien nos ve!». Sus palabras, carentes de cualquier empatía humana, flotaron en el aire, exponiendo su verdadera naturaleza monstruosa. No intentó ayudar, no preguntó por qué la niña tenía tanta hambre. Solo se preocupó por la estética de la situación y por cómo afectaría su imagen perfecta. El llanto de Roberto cesó abruptamente, reemplazado por un silencio aterrador que era mucho más peligroso que sus gritos anteriores. Lentamente se separó de su hija, besó su frente con delicadeza y se puso de pie, dándole la espalda a Cynthia por un segundo para limpiarse las lágrimas. Cuando se giró para enfrentar a su prometida, la transformación fue total. El hombre cegado y manipulable había desaparecido, incinerado por el dolor de ver a su hija sufrir. En su lugar, había una bestia despierta, un padre herido con la furia de un volcán a punto de estallar. Miró a Cynthia con unos ojos que ya no contenían amor ni admiración, sino un odio puro y gélido. La máscara había caído, y la hora del juicio había llegado finalmente a la mansión de cristal. Roberto se levantó lentamente del suelo sucio del lavadero, sacudiéndose el polvo de los pantalones, con una calma que resultaba mucho más aterradora que su furia anterior. Sus ojos, antes llenos de dudas y manipulación, ahora estaban fijos en Cynthia, con una claridad láser, viendo por primera vez al monstruo real que se escondía detrás de las capas de maquillaje y ropa de diseñador. La mujer, ajena al peligro inminente que corría su estatus, seguía quejándose del olor a comida rancia y exigiendo que alguien sacara esa inmundicia de su vista para no manchar su reputación. Roberto la escuchó en silencio, sintiendo cómo cada palabra despectiva que salía de esa boca perfecta era una confesión de su crueldad sistemática contra una niña indefensa. El amor ciego que sentía por ella se evaporó en ese instante, reemplazado por un asco profundo hacia sí mismo por haber permitido que una víbora anidara en el corazón de su familia. Sin decir una palabra, Roberto se agachó y recogió la bolsa de basura negra que había sido el centro de la disputa, aquella que contenía los restos de la gala y la salvación de su hija.
Cynthia retrocedió un paso con una mueca de repugnancia, preguntando histéricamente qué demonios estaba haciendo con eso. El millonario avanzó hacia ella con paso firme, acortando la distancia hasta invadir su espacio personal, sosteniendo la bolsa abierta como un arma cargada de verdad. ¿Te molesta la basura, Cynthia?, preguntó con una voz baja y rasposa que vibraba con una amenaza contenida. ¿Te da asco ver lo que mi hija ha tenido que comer para sobrevivir mientras tú te dabas banquetes? La pregunta quedó flotando en el aire un segundo antes de que él hiciera su movimiento, un acto de justicia poética que nadie en la mansión olvidaría jamás. Con un movimiento violento y repentino, Roberto volcó el contenido de la bolsa directamente sobre Cynthia, cubriendo su inmaculado vestido de seda y sus joyas brillantes con restos de salsa, trozos de pan y cáscaras de fruta. La mujer soltó un alarido agudo de incredulidad y horror, tratando de sacudirse la suciedad frenéticamente, pero el daño ya estaba hecho. Su imagen perfecta estaba arruinada, manchada por la misma comida que ella había negado a una niña hambrienta. «¡Estás loco! Mira lo que has hecho. Esto cuesta una fortuna», gritó ella, más preocupada por la tela manchada que por la moralidad de la situación. Roberto no parpadeó, observándola retorcerse con una satisfacción fría, sintiendo que por fin la suciedad exterior coincidía con la podredumbre interior que ella había ocultado tan bien durante tanto tiempo. «La única basura que hay en esta casa eres tú», sentenció Roberto con una voz de trueno que resonó en todo el pasillo, silenciando los chillidos de la mujer al instante. «Has torturado a mi hija, la has matado de hambre, bajo mi propio techo, y has intentado destruir a la única persona que tuvo la decencia de cuidarla». Cynthia intentó balbucear una excusa, tartamudeando algo sobre disciplina y constitución física, pero Roberto la cortó con un gesto tajante de su mano. Le informó que su tiempo de reinado había terminado y que no quería volver a ver su cara nunca más en su vida. La expulsión fue inmediata y sumaria. No habría negociaciones, ni segundas oportunidades, ni tiempo para inventar más mentiras que cubrieran sus crímenes domésticos. Cynthia, recuperando un poco de su arrogancia habitual, intentó pasar por su lado hacia la escalera principal, declarando con altivez que se iría, pero que primero subiría a su habitación a hacer las maletas y recoger sus joyas. Roberto le bloqueó el paso con su cuerpo, negando con la cabeza lentamente. «No me has entendido», dijo él. «Tú no vas a subir a ninguna parte. Todo lo que hay en esa habitación lo pagué yo. La ropa, las joyas, los bolsos, todo se queda aquí. Llegaste a esta casa con nada más que tu maldad, y te irás exactamente igual». La cara de Cynthia palideció al comprender la magnitud de su derrota. No solo perdía al hombre y la casa, sino el estilo de vida que tanto había codiciado, quedando expuesta y vulnerable. Ignorando sus protestas y amenazas de demandas legales, Roberto la tomó por el brazo con firmeza, tal como había hecho con Clara minutos antes, pero esta vez sin pizca de duda moral. La arrastró por el largo pasillo de 1900 mármol, pasando frente a los ojos atónitos de otros empleados que comenzaban a asomarse, atraídos por el escándalo. Fue una caminata de la vergüenza brutal. La gran señora de la casa, cubierta de desperdicios y siendo escoltada a la fuerza hacia la salida como una intrusa indeseable. Cynthia gritaba y pataleaba, perdiendo la poca dignidad que le quedaba, mientras Roberto avanzaba implacable, impulsado por la imagen de las costillas marcadas de su hija, una imagen que le daba la fuerza para destruir el mundo entero si fuera necesario. Al llegar a la puerta principal, Roberto la abrió de un golpe y empujó a Cynthia hacia el exterior, donde la noche fría y oscura la recibió sin piedad. Ella tropezó en los escalones de entrada, cayendo de rodillas sobre la grava del camino, una figura patética y solitaria bajo la luz de los faroles de seguridad. Roberto se dirigió a los guardias de seguridad que corrían hacia la escena, dándoles una orden clara y definitiva. «Esta mujer tiene prohibida la entrada a mi propiedad de por vida. Si intenta cruzar el portón, llamen a la policía inmediatamente». Sin esperar respuesta, cerró la pesada puerta de madera en la cara de su ex prometida, silenciando sus gritos y sellando el final de una era de terror en su hogar.
El sonido del cerrojo deslizándose fue el sonido de la libertad. El silencio que siguió fue profundo y sanador, como la calma después de un huracán devastador. Roberto se quedó unos segundos con la frente apoyada en la puerta, cerrada, respirando agitadamente, permitiendo que la adrenalina se disipara para dar paso al dolor y al arrepentimiento. Luego, se giró lentamente y caminó de regreso al lavadero, no como el CEO poderoso, sino como un padre que ha fallado y busca redención. Al entrar de nuevo en el pequeño cuarto, encontró a Clara y a Aniña abrazadas en el rincón, mirándolo con una mezcla de miedo y esperanza. La visión de ellas dos, unidas en la adversidad, le rompió el corazón una vez más, recordándole que el dinero no había servido para proteger lo que más importaba. Roberto se dejó caer de rodillas frente a su hija y a la empleada, sin importarle manchar sus pantalones de traje en el suelo. Con lágrimas corriendo libremente por su rostro, tomó las manos pequeñas y sucias de Aniña entre las suyas y las besó con devoción. «Perdóname, mi princesa. Perdóname por ser tan ciego, por no ver lo que te estaban haciendo. Soy el peor padre del mundo, pero te juro por mi vida que nunca más volverás a pasar hambre», sollozó, liberando toda la culpa acumulada. Aniña, con la sabiduría inocente de los niños, soltó a Clara y se lanzó a los brazos de su padre, limpiando sus lágrimas con sus dedos pegajosos, otorgándole el perdón que él sentía no merecer, pero que necesitaba desesperadamente para respirar. Finalmente, Roberto levantó la vista hacia Clara, quien seguía arrodillada a un lado, esperando su destino. El millonario la miró con una gratitud infinita, reconociendo que esa mujer humilde, a la que había estado a punto de entregar a la policía, era la verdadera heroína de su historia. «Clara, no tengo palabras», murmuró con voz quebrada. «Tú le diste a mi hija lo que yo no pude darle. Me salvaste a mí al salvarla a ella. No eres mi empleada. Desde hoy eres mi familia. Nunca te faltará nada mientras yo viva». Clara sonrió entre lágrimas, asintiendo levemente, sabiendo que la pesadilla había terminado. En ese cuarto de lavado, entre ropa sucia y olor a jabón, tres almas rotas comenzaron a sanar juntas, unidas por la verdad y el amor incondicional. Han pasado 5 años desde aquella noche tormentosa que cambió el destino de la mansión para siempre, y el tiempo se ha encargado de sanar las heridas que parecían incurables. El sol brilla con fuerza sobre el jardín trasero de la propiedad, que ya no es un espacio minimalista de exhibición, sino un campo de batalla alegre, lleno de juguetes, globos de colores y el sonido inconfundible de niños corriendo libremente. El silencio, sepulcral y frío que antes dominaba cada rincón de la casa, ha sido desterrado por completo, reemplazado por una cacofonía maravillosa de risas, música y vida real. Es el día del 11º cumpleaños de Aniña y el ambiente festivo es la prueba viviente de que el amor, cuando es verdadero y protector, tiene el poder de transformar incluso los escenarios más oscuros en paraísos de felicidad. En el centro de este torbellino de alegría se encuentra Aniña, quien es casi irreconocible comparada con la sombra frágil que solía esconderse en el lavadero para sobrevivir. Ahora es una niña alta y fuerte, con las mejillas sonrosadas por el esfuerzo de jugar y una energía inagotable que contagia a todos los presentes. Su cabello, antes opaco y enmarañado, brilla bajo el sol en una cascada saludable. Y lo más importante, su voz se escucha fuerte y clara. El mutismo selectivo es cosa del pasado. Aniña es la líder de su grupo de amigos, gritando instrucciones para el juego, riendo a carcajadas y expresando sus emociones sin miedo, segura de que ahora vive en un mundo donde ser escuchada es un derecho y no un riesgo. Roberto sale de la casa cargando un enorme pastel de chocolate casero, caminando con un cuidado exagerado que provoca risas entre los invitados. Ya no queda rastro del CEO rígido y obsesionado con la eficiencia que vestía trajes italianos incluso los domingos. Hoy lleva una camisa de lino arremangada, pantalones cómodos y, lo más notable, una expresión de paz absoluta en el rostro. Ha aprendido que el éxito no se mide en balances trimestrales ni en la limpieza de los pisos de mármol, sino en la capacidad de estar presente para ver crecer a su hija. Sus ojos,
que antes miraban sin ver, ahora siguen cada movimiento de Aniña con una devoción que roza la adoración, agradeciendo cada día la segunda oportunidad que la vida le regaló. A su lado, ayudando a organizar la mesa con una gracia natural y una sonrisa radiante, está Clara. Ya no lleva el uniforme de servicio que la marcaba como una subordinada, sino un vestido elegante y sencillo que resalta su belleza madura y digna. Su posición en la casa es clara para cualquiera que observe la dinámica familiar. No es una empleada, es el pilar central sobre el que se sostiene este nuevo hogar. Aunque no se diga explícitamente si es la esposa de Roberto o la gobernanta con autoridad absoluta, el respeto y el cariño con el que ambos se miran hablan de un vínculo que trasciende las etiquetas. Ella es la madre que el destino eligió para Aniña, la mujer que estuvo dispuesta a sacrificarlo todo por una niña que no era suya. El momento de cantar el feliz cumpleaños reúne a todos alrededor de la mesa principal, creando una postal perfecta de redención y unidad familiar. Aniña cierra los ojos con fuerza para pedir su deseo antes de soplar las velas, y cuando los abre, lo primero que busca no son los regalos apilados, sino la mirada de Clara. La niña se estira sobre la mesa y abraza a la mujer con fuerza, susurrando un gracias que va mucho más allá del pastel o la fiesta. Clara le devuelve el abrazo con la misma intensidad protectora de hace 5 años, acariciando su cabello con esas manos que una vez rescataron comida de la basura y que ahora sostienen el mundo entero de esa pequeña. Es un recordatorio silencioso de que la sangre te hace pariente, pero la lealtad te hace familia. Roberto observa la escena con un nudo en la garganta, sintiendo una plenitud que todo su dinero nunca pudo comprar. Durante sus años de ceguera emocional, mira alrededor de su propiedad y se da cuenta de que la verdadera riqueza no estaba en los muebles importados ni en las obras de arte, sino en las personas que se quedaron cuando todo se derrumbaba. Piensa fugazmente en Cynthia y en la vida vacía de apariencias que casi le costó la vida de su hija, y siente un escalofrío al recordar lo cerca que estuvo de perderlo todo. Esa pesadilla parece ahora una vida pasada, una lección brutal pero necesaria que le enseñó a valorar la humildad y el coraje de una mujer sencilla, que le enseñó lo que significa ser un hombre de verdad. La fiesta continúa hasta que el sol comienza a ponerse, tiñendo el cielo de tonos naranjas y púrpuras, y los invitados comienzan a despedirse con promesas de volver pronto. La casa, lejos de volver a su antiguo silencio aterrador, se llena de esa tranquilidad cálida y acogedora que solo tienen los hogares felices al final del día. Roberto, Clara y Aniña se sientan en el porche, agotados pero felices, compartiendo los últimos trozos del pastel y comentando las anécdotas divertidas de la jornada. No hay necesidad de grandes discursos ni de lujos innecesarios. Simplemente estar juntos, seguros y alimentados en cuerpo y alma, es el mayor lujo que podrían desear. En este nuevo capítulo de sus vidas, la cocina ya no es un lugar prohibido con candados digitales, sino el corazón palpitante de la casa, donde siempre hay comida disponible y donde se cocinan memorias con amor. Clara se ha asegurado de que nunca más se tire comida en esa casa. Lo que sobra se empaqueta y se lleva a refugios locales, una tradición que Aniña acompaña con orgullo, aprendiendo que la bendición de tener debe ir acompañada de la responsabilidad de dar. El dolor del pasado se ha transformado en un propósito de vida, convirtiendo el trauma del hambre en una misión de generosidad que mantiene a la familia con los pies en la tierra y el corazón abierto. Esta historia nos deja una lección indeleble sobre la naturaleza humana y el verdadero valor de las personas que nos rodean. Nos enseña que las apariencias pueden ser engañosas y que, a veces, los corazones más nobles se encuentran vestidos con los ropajes más humildes, mientras que la maldad puede disfrazarse de seda y diamantes. La verdadera riqueza no es lo que tienes en el banco, sino quién está dispuesto a luchar por ti cuando eres vulnerable, quién te alimenta cuando tienes hambre y quién te protege cuando no puedes defenderte. Roberto encontró su tesoro no en sus negocios, sino en el lavadero de su propia casa, y al reconocerlo, salvó su alma. Si esta historia tocó tu corazón, y tú también crees que la protección de los inocentes y el amor verdadero
son lo más importante en este mundo. No te vayas sin dejar tu huella. Suscríbete al canal ahora mismo y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras próximas historias emocionantes, diseñadas para inspirar, conmover y recordarnos lo que realmente importa en la vida. Comparte este video con alguien que necesite un mensaje de esperanza hoy y ayúdanos a seguir contando historias que transforman vidas. Gracias por acompañarnos hasta el final de este viaje.